saber, ¿no?, de las ciencias forenses. Entonces, voy a explicar brevemente cuál es esa función de la criminología para que podamos entender el por qué vamos a partir de este factor criminógeno. El comportamiento humano no solamente lo va a estudiar la criminología como un factor, ¿no?, endógeno o exógeno, es decir, endógeno que viene desde adentro, es decir, el estudio de la mente, pero también de manera exógena, es decir, desde las situaciones externas en las que viven las personas, el por qué se vuelven delincuentes, el por qué delinquen, el por qué ustedes están tomando el día de hoy una conferencia y por qué otras personas están allá afuera en el mundo, pues, cometiendo algún tipo de delito como robo, violación, secuestro, delincuencia organizada, portación de arma. Estamos hablando de entonces qué es lo que influye para que estos factores puedan detonar una conducta transgresora, una conducta moral, una conducta antisocial que va a ir en contra de las normas morales y sociales. Estamos hablando que existen diferentes tipos de conductas en el cual desde la infancia se van a ir plasmando hasta la adolescencia. ¿Cuáles son esos tipos de conductas? Bueno, viene una conducta social, que es decir, como nosotros, el día de hoy, nosotros estamos interactuando de manera pacífica, estamos teniendo reglas, estamos sobrellevando un análisis minucioso de diferentes ciencias forenses, pero también estamos hablando que nosotros vamos a respetar esas normas de convivencia y nos vamos a adaptar a lo que la sociedad o a lo que el Estado nos está brindando. Pero, ¿qué pasa entonces si de esa conducta social nos vamos a una conducta social? La conducta social muchas veces suele confundirse con una conducta antisocial. Cuando ustedes están en la escuela, ustedes pueden decir, es que mi compañero es un antisocial porque no quiere socializar con nadie. Bueno, estamos hablando entonces no de una conducta antisocial, sino de una conducta asocial, que va a ser aquella persona que se va a apartar de la sociedad, que no quiere tener contacto con ella, pero tampoco la va a transgredir. Si analizamos otro tipo de conducta, nos vamos a una parasocial. La parasocial, es decir, son personas que no van a agredir a la sociedad, pero tampoco se van a adecuar a ella. Estamos hablando de los emos, de los darketos, aquellos que buscan una individualidad, pero en un conjunto, en un grupo, es decir, sentirse identificados con otras personas, y en el cual posiblemente pudieran llegar a pasar ahora sí a una conducta antisocial, que esa conducta obviamente va a estar siendo agrediendo a las normas sociales de convivencia morales, el cual va a ir en contra del bien común. No le va a parecer para nada y, bueno, entonces se va a querer adecuar a las circunstancias. Estamos hablando entonces que de acuerdo a este tipo de conductas puede existir víctima, puede existir un victimario, sí, o puede haber un ciclo victimal, es decir, una persona que ejerce o que realiza un bullying, lo que va a hacer es que de víctima puede llegar a ser a victimario, o viceversa, ¿no? De victimario puede llegar a ser víctima. Estamos hablando entonces que la criminología es sumamente extensa, en donde también vamos a ver lo que es la escena, la reconstrucción del hecho, de acuerdo al delito en el cual vamos a ir investigando. Las escenas y las reconstrucciones de hecho muchas veces dicen es que solamente los criminalistas van a hacer una reconstrucción del hecho, pero en sí no es así. Es decir, la reconstrucción de hecho va a partir desde que hay una víctima y hay un victimario. Si estamos hablando, por ejemplo, de un delito de violación, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasó, qué relación tenía. Aquí vamos a mezclar no solamente la criminología, sino la victimología, que parte desde desde el siglo XX, de acuerdo a la criminología, en donde estamos en el estudio no solamente ya de la persona que comete un delito, sino de la persona que también ha sido víctima y que también ha tenido una relación con ese victimario. Entonces, de acuerdo a esas escenas, a esa reconstrucción, es como la criminología va a partir en una esfera en donde, como de una ciencia multidisciplinaria e interdisciplinaria, se va a valer de diferentes ciencias para llegar a la verdad